Cuando era niña, mi tía siempre me decía que no me alejara mucho de casa. Vivíamos en una casa modesta en una zona humilde de Nuevo León. No me enorgullece decirlo, pero siempre contrariaba sus indicaciones, y cuando ella salía a trabajar, yo corría y jugaba con mis amigos, cruzando los límites que ella imponía. Había calles estrechas y callejones que parecían esconder aventuras y secretos, y me encantaba explorarlos. Era una sensación de libertad que me hacía sentir más grande de lo que realmente era. Sabía que debía regresar antes de que ella llegara, pero muchas veces el tiempo parecía pasar más lento cuando estaba con mis amigos. Reíamos, corríamos e inventábamos juegos, completamente ajenos al mundo que nos rodeaba. Nunca pensé que algo pudiera sucedernos. La idea de peligro era solo una historia distante, de otras personas, no de nosotros. Una mañana, cuando entré a la cocina a desayunar con mi tía, percibí que había algo extraño en el ambiente. Mi tía estaba sentada, con los ojos rojos y el rostro húmedo de lágrimas. Me miró e intentó sonreír, pero no pudo. Yo no entendía nada. Pregunté qué había pasado, y ella solo me abrazó fuerte, moviendo la cabeza. Algo pesado flotaba en el aire, y sentí una angustia que no sabía nombrar. En ese momento, comprendí que no era una simple pelea o un problema de adultos. Algo serio había sucedido, algo que mi mente de niña no podía entender completamente. Más tarde, mi tía me contó que habían encontrado sin vida a un niño de nuestra región. Yo no comprendía del todo qué significaba eso, ni podía imaginar cómo alguien podía lastimar a otra persona de esa manera. Sus palabras sonaban lejanas, como si fueran de otra realidad, no de la nuestra. Me senté en el suelo de la cocina, escuchando, intentando entender eso, pero no podía. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de miedo y confusión que no sabía explicar. Esa mañana dejó una marca en mí, aunque no me diera cuenta de inmediato. Era como si el mundo hubiera cambiado de repente y yo no tuviera a dónde correr. En los días siguientes, noté algo extraño cada vez que salía de casa. Una sensación de tristeza y ansiedad me dominaba sin motivo aparente. Era como si algo invisible me dijera que no cruzara ciertas calles o que no jugara en determinados lugares. No lo entendía, pero obedecía. Comencé a quedarme cerca de casa, jugando en el patio y en las calles más cercanas. Mis amigos seguían explorando, y yo los observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Había una fuerza silenciosa que me impedía ir más lejos, y sin saberlo, comprendí que me protegía. Con el tiempo, esa sensación no desapareció por completo. Siempre que pasaba por ciertas calles, un escalofrío recorría mi espalda y sentía una tristeza profunda, sin motivo real. Era como si me hubieran dejado una advertencia silenciosa, y yo aprendí a respetarla. La infancia continuó, pero siempre con esa sombra leve recordándome que no todo era seguro. Crecí observando la vida a mi alrededor, pero evitando los lugares donde antes corría libremente. La memoria de aquel niño, aunque no la comprendiera del todo, dejó una marca permanente. Era un recordatorio silencioso de que el mundo podía ser más cruel de lo que imaginaba. En la escuela, escuchaba rumores sobre lo que había pasado, pero nadie sabía con certeza. Algunos hablaban de secuestro, otros de accidente, pero nadie podía explicar claramente. Para mí, aún siendo niña, todo parecía confuso y aterrador. No tenía palabras para entender la muerte de aquel niño, ni la razón por la que sentía ese peso en el pecho. Siempre que alguien mencionaba la zona, desviaba la mirada y sentía el mismo frío en el estómago que antes. Era una mezcla de miedo y curiosidad, pero el miedo siempre era más fuerte. Aprendí desde temprano que a veces la precaución salva, aunque no entendamos exactamente por qué. Los años pasaron y seguí las indicaciones de mi tía, sin alejarme jamás de las áreas que me decía evitar. La sensación de incomodidad y tristeza permanecía, incluso cuando ya no jugaba con amigos en las calles. Era como si aquel recuerdo se hubiera transformado en instinto. Nunca desobedecí, y siempre me sentí extrañamente aliviada por eso.
Al mirar atrás, me doy cuenta de que esa ansiedad no era un exceso de imaginación infantil. Había algo real, invisible, que me hacía mantener la distancia. Algo que me protegió sin que pudiera entenderlo. Al entrar en la adolescencia, comencé a escuchar más detalles sobre lo que realmente había sucedido. Descubrí que el niño encontrado muerto había sido secuestrado y asesinado en una de las zonas donde solía jugar. Mi corazón se apretó al comprender que mi sensación de miedo en ese entonces no era solo fruto de la imaginación. Estuve cerca, sin saberlo, de un peligro real. La memoria de las calles, antes alegres, ahora cargaba un peso silencioso. Era increíble cómo mi instinto de niña me había alejado sin que entendiera la razón. Incluso siendo adulta, nunca pude nombrar exactamente lo que sentí en ese tiempo. Era una mezcla de miedo, tristeza y ansiedad, algo que me hacía detenerme y retroceder sin saber por qué. Al recordarlo, siento un escalofrío y un agradecimiento silencioso. No podía prever lo que sucedería, pero algo dentro de mí me mantuvo a salvo. A veces pienso cómo pequeñas decisiones, guiadas solo por sensaciones, pueden ser más importantes que la razón. Es extraño, pero reconfortante, darme cuenta de que algo invisible, inexplicable, me protegió en ese momento. El misterio nunca se resolvió. Nunca descubrieron quién le quitó la vida al niño. Para mí, esa es una de las partes más perturbadoras de la historia, la ausencia de explicación. Pero también es lo que hace todo más real, porque la vida, a menudo, nos deja con preguntas sin respuesta. Lo que sé es que esa sensación de miedo y tristeza me salvó. Y por más que haya intentado comprenderlo racionalmente, nunca logré explicar el instinto que me mantuvo alejada de aquello. Es algo que llevo conmigo, un recuerdo silencioso que me hace respetar la vida y los signos que no comprendemos del todo. A lo largo de mi vida, siempre que pasaba cerca de esa zona, surgía una sensación extraña, incluso después de muchos años. Era como si el suelo tuviera memoria, o las calles guardaran algo que solo yo podía percibir. Algunas veces, mis amigos de la infancia jugaban a recordar los lugares donde solíamos correr, y yo permanecía en silencio, sintiendo el peso de aquel recuerdo invisible. Nunca hablé de esto, porque nadie lo entendería. Era algo íntimo, personal, como un secreto que me protegía. Aprendí a confiar en esas sensaciones, aunque no las comprendiera plenamente. Era mi forma de seguridad, algo que la lógica no explicaba, pero que siempre funcionaba. Cuando comencé a trabajar, noté que esa sensación se repetía en otros lugares, pero nunca con la misma intensidad. Solo en ese barrio, en esa zona específica, el peso volvía. Era extraño, pero me hacía sentir viva, alerta, incluso con miedo. Con el tiempo, comprendí que la vida está llena de instintos que no podemos nombrar. Muchas veces nos salvan antes de que seamos conscientes del peligro. Recordaba pensar, más de una vez, cómo algo tan simple como la sensación de ansiedad podía significar tanto para nuestra supervivencia. En la universidad, escuché historias de otros niños desaparecidos en diferentes zonas de la ciudad. Cada relato me causaba escalofríos, porque sabía, de alguna manera, que la vida es frágil y que el peligro puede estar más cerca de lo que pensamos. Al graduarme, comencé a reflexionar más sobre lo que había sucedido. Empecé a entender la gravedad del secuestro de aquel niño. Recordé las calles por las que corría, los callejones que exploraba, y sentí una mezcla de miedo y gratitud. Miedo por lo que podría haber pasado, gratitud por algo que me mantuvo a salvo. Empecé a comprender que no siempre tenemos control sobre el peligro, pero podemos ser guiados por sensaciones que nos protegen. La memoria de esas calles y de lo que sentí en ellas continuaba viva dentro de mí, una especie de alerta silenciosa. Mi tía siempre decía, después de aquel día, que yo tenía buen juicio. No sabía de la extraña sensación que me mantenía lejos de las calles peligrosas, pero creía que yo había aprendido a obedecer. Nunca le conté a ella, ni a nadie, que mi instinto me salvó.
Era algo que llevaba conmigo, silencioso e íntimo. Incluso cuando crecí y la vida me llevó a otros lugares, esa sensación regresaba en momentos inesperados, recordándome que existen peligros invisibles que solo el cuerpo percibe antes que la mente. Algunas veces, recuerdo a mis amigos preguntándome por qué no quería explorar ciertos lugares. Solo sonreía y inventaba una excusa, pero dentro de mí había un miedo real, profundo, que no podía explicarse. Era más que una niña asustada. Era algo mayor, una advertencia silenciosa. Solo más tarde, entendí que mi intuición me mantuvo alejada de una situación que podría haber sido fatal. Eso me enseñó a respetar las señales que no entendemos, aunque parezcan irracionales. Durante muchos años, nunca me acerqué a la zona donde ocurrió la tragedia. Evitaba cualquier calle que recordara aquellos callejones, cualquier espacio donde pudiera haber jugado. No sentía curiosidad, solo un respeto silencioso por el instinto que me mantenía alejada. Era como si la ciudad tuviera cicatrices que solo algunas personas perciben. Yo era una de esas personas, y de algún modo sabía que el peligro real estaba allí, invisible, esperando a los distraídos. Cuando me mudé a otro barrio, noté que la sensación no era tan intensa, pero aún podía sentirla. Era más como un susurro lejano, recordándome que algunas zonas guardan historias que no podemos comprender completamente. Es extraño, pero me daba una sensación de conexión con lo que ocurrió en mi infancia, como si mi cuerpo, mi memoria y mi intuición estuvieran registrando algo que mi mente adulta aún no descifraba. La vida continuó, y aprendí a convivir con la sensación de inquietud que surgía de vez en cuando. Nunca más ignoré señales de alerta, aunque fueran pequeñas. Cuando escuchaba sobre desapariciones o accidentes, recordaba inmediatamente cómo me sentí aquel día, todavía niña, al volver a casa y ver llorar a mi tía. Ese recuerdo se convirtió en una referencia silenciosa, un recordatorio de que la vida es frágil y que la precaución, incluso instintiva, puede salvar. Años después, cuando ya tenía una vida más independiente, volví a la ciudad por curiosidad y nostalgia. Pasé por calles que solía conocer y sentí nuevamente ese frío en el pecho, la tristeza silenciosa que me impedía entrar en ciertos callejones. No era solo miedo, era una sensación extraña, profunda, como si algo invisible dijera, «No vayas por aquí». Miré los lugares donde jugaba y noté que algunas calles permanecían intactas, extrañamente silenciosas. Era imposible ignorar lo que mi cuerpo recordaba, y por más que intentara racionalizarlo, el instinto de la niña que fui todavía me guiaba. Conté algunas partes de la historia a amigos cercanos, pero era difícil explicar lo que sentía. Ellos miraban curiosos, pero no comprendían. Intentaban poner todo en palabras, pero la sensación no podía describirse. Era física, casi tangible. Recuerdo caminar despacio por calles vacías y sentir una tristeza profunda que parecía emanar de todas las paredes y del suelo. La experiencia me enseñó que algunas cosas no pueden explicarse, solo sentirse, y que confiar en ese tipo de alerta puede marcar la diferencia entre estar segura o en peligro. Con el tiempo, aprendí a reflexionar sobre lo que ocurrió aquella mañana. Comprendí que esa sensación de distanciamiento fue una protección que ni siquiera sabía que existía. Era como si algo más grande hubiera intervenido sin que me diera cuenta. Cada detalle del barrio, cada esquina, cada ruido lejano parecía guardar una historia que no podía comprender de niña. Pero ahora, adulta, puedo conectar los puntos. Lo que antes parecía solo miedo o ansiedad, tenía un propósito silencioso, manteniéndome alejada del peligro real que afectó a otro niño. El misterio de la muerte de aquel niño siempre me acompañó. Nunca supe exactamente qué pasó ni quién fue responsable. Las noticias decían que nadie había sido encontrado culpable, que el caso seguía sin solución. Para mí, esto aumentaba el peso de la historia, pero también me daba un extraño tipo de consuelo, porque sé que mi instinto me salvó. Hay momentos en que pienso en el niño y en lo que pudo haber sido,
y siento mucha tristeza. Intenté visitar la zona nuevamente para enfrentar esa sensación. Caminé despacio, recordando cada calle, cada rincón donde jugaba, y como siempre, sentí esa misma tristeza silenciosa. No era miedo infantil, ni imaginación, era una memoria física del peligro que existía allí, invisible para todos, pero presente para mí. Cada paso me recordaba que algo real había sucedido en ese lugar, algo que podría haberme alcanzado si hubiera sido desobediente. La sensación era tan concreta como el calor del sol en la piel. Incluso de adulta, nunca entendí exactamente qué me mantenía alejada de esas calles. Era más que instinto, parecía una advertencia silenciosa, una fuerza invisible que me guiaba. Siempre pensé en ello como suerte, o tal vez protección. Sé que otros niños pueden no haber sentido nada, o haber ignorado las señales, pero yo no. Aprendí, desde temprana edad, que escuchar nuestras propias sensaciones, aunque no tengan explicación, puede salvar vidas. Es extraño, pero es real. Reflexionando sobre mi infancia, me doy cuenta de que la experiencia me moldeó. Aprendí a valorar señales sutiles de alerta, a prestar atención a mis emociones y a lo que siento en el cuerpo. No puedo explicarlo racionalmente, pero sé que algo me protegió aquel día. Y aunque la tragedia del otro niño permanece sin solución, esa protección silenciosa me dio una segunda oportunidad. A veces pienso que la vida nos da estas oportunidades, aunque no las entendamos por completo. Mi tía nunca supo lo que realmente me mantenía alejada de las calles peligrosas. Ella solo creía que había aprendido a obedecer. Nunca se lo conté, porque sería extraño, y tal vez nadie lo creería, pero para mí era la verdad. Algo invisible, inexplicable, salvó mi vida en esa infancia. Y aunque crecí y seguí adelante con mi vida, ese recuerdo permanece vivo, un recordatorio silencioso de que hay fuerzas que no comprendemos, pero que pueden proteger. A lo largo de los años, siempre que escucho historias de desapariciones, pienso en esa sensación que tuve. Es imposible no relacionar la intuición con el peligro real. La memoria de la infancia no es solo recuerdo, es alerta, es instinto. Agradezco, silenciosamente, haber sentido eso y haber respetado mi propia intuición. Sé que muchas personas no tienen esa percepción, y eso puede costar caro. Para mí, la lección fue clara. A veces escuchar al cuerpo es más importante que cualquier explicación lógica. Nunca comprendí del todo cómo una niña podía sentir algo tan concreto sin saber el motivo. Hoy puedo reflexionar con madurez. Era instinto, tal vez suerte, tal vez protección, pero la sensación era real, palpable, y me guió lejos del peligro. Cada recuerdo de esas calles me hace darme cuenta de que la vida está llena de señales que no comprendemos. Y a veces, confiar en ellas es la única manera de sobrevivir. La experiencia me enseñó a respetar las alertas invisibles que el cuerpo y la mente pueden registrar. Al revisar recuerdos, me doy cuenta de que no era solo miedo lo que sentía, sino una tristeza profunda, casi física. No era imaginario, sino una advertencia silenciosa. Cada calle, cada callejón, cada sombra parecía cargar algo que aún no podía comprender. Es increíble cómo el cuerpo puede registrar peligro sin que la mente lo perciba. Ese sentimiento se convirtió en parte de mí y me recuerda constantemente la fragilidad de la vida. Fue eso lo que me mantuvo alejada de lo que ocurrió, y estoy agradecida por ello, aunque no pueda nombrar exactamente qué era. Recuerdo caminar sola por calles desconocidas, ya adulta, y aún sentir ese frío en la espalda. No era un miedo irracional, era memoria, instinto. Sabía, inconscientemente, que algunas zonas guardan peligros que no podemos ver. La tragedia de aquel niño seguía sin respuestas, pero mi propia experiencia me enseñó algo valioso. Respetar las señales, aunque no las comprendamos, es una lección que llevo para toda la vida, silenciosa, pero poderosa. La ciudad cambió con el tiempo, pero algunas calles permanecieron iguales.
con la misma atmósfera silenciosa que sentí hace años. Al caminar por ellas, siento el peso invisible de acontecimientos que no viví, pero que mi instinto percibió. Es difícil explicarlo a alguien, pero para mí es claro. Hay lugares que guardan historias, y algunos niños tienen una percepción que los protege, aunque no sepan por qué. Es un misterio que jamás comprenderé del todo, pero sé que es real. A veces pienso en el niño que murió y me pregunto si algo dentro de él podría haber alertado, como me pasó a mí. Tal vez no. Tal vez él no tuvo esa intuición. La idea me asusta. El mundo está lleno de peligros invisibles, y no todos logran escapar de ellos. La experiencia me enseñó a valorar las señales sutiles y a confiar en lo que mi cuerpo me dice. Es algo que va más allá de la lógica, pero que, al final, tiene sentido. Durante mi vida adulta, siempre evité hablar mucho sobre este instinto. Muchas personas se reirían o dirían que era superstición, pero para mí es real. Es el recuerdo de una protección silenciosa que me mantuvo viva, y, aunque nunca lo entendí completamente, sé que es algo que llevo conmigo. Cuando paso cerca de esa zona, siento de nuevo la misma tristeza y alerta que sentí de niña. Es una conexión con algo invisible, inexplicable, pero muy concreto en mis sensaciones. Lo que ocurrió aquella mañana sigue conmigo, no como un recuerdo triste, sino como una alerta silenciosa. Aprendí a respetar mis sensaciones desde pequeña, y eso cambió la manera en que vivo. Siento que muchas personas ignoran señales sutiles, pero para mí siempre fueron claras. Es extraño, pero reconfortante saber que el instinto de la niña que fui me protegió. Nunca lo entenderé del todo, pero sé que fue real. Y tal vez eso sea lo que nos mantiene vivos en un mundo lleno de peligros invisibles. A veces cuento partes de la historia a personas de confianza, pero siempre dejando cosas abiertas, sin explicaciones. Nadie puede sentir lo que yo sentí, y eso es normal. Es algo personal que solo yo experimenté. Pero cuando lo cuento, noto curiosidad y asombro en los demás. Eso me hace reflexionar sobre cuántos eventos extraños e inexplicables pasan desapercibidos, y cuántos instintos nos salvan sin que lo sepamos. Es un misterio silencioso, pero poderoso. Hoy miro hacia atrás y veo cómo mi vida fue moldeada por aquel episodio, no solo por la tragedia, sino por el instinto que me guió. Es extraño pensar que una sensación de ansiedad y tristeza me salvó, sin que yo supiera el motivo. La vida está llena de señales que no comprendemos, pero existen y nos protegen cuando lo necesitamos. Es algo que llevo conmigo todos los días. Nunca supe quién le quitó la vida a aquel niño, ni por qué. Es un misterio que permanece. Pero sé que, si hubiera desobedecido a mi tía, si hubiera ignorado el instinto que me alertaba, mi historia podría haber sido diferente. Es imposible explicarlo, pero es verdad. Cada paso que di lejos de esos callejones llevaba una protección invisible. Es algo que me asombra y reconforta al mismo tiempo. La vida es así, llena de preguntas sin respuestas, pero con señales que solo algunos perciben. Y así llevo mi memoria, no como un lamento, sino como una alerta silenciosa. Nunca comprendí completamente qué me alejó de esa zona, pero sé que fue suficiente para salvarme. A veces siento esa tristeza y ansiedad, y reconozco que es la misma advertencia de cuando era niña. Nunca descubrimos al responsable de la muerte del otro niño, y quizás nunca lo sepamos. Pero aprendí a respetar mis instintos y a confiar en que algo invisible puede protegernos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece conspirar en contra. Mi nombre es Juan, vivo en Nuevo León, y aún hoy me cuesta hablar sobre lo que ocurrió esa noche. Era un martes frío, y regresaba de la misa en la pequeña iglesia del barrio. Las calles estaban desiertas, solo el sonido de mis pasos sobre el asfalto frío me acompañaba. El viento cortaba mi rostro, y me abrazaba el abrigo para protegerme.
Pensaba en la cena que me esperaba en casa y en lo rápido que quería llegar. De repente, algo al borde de la carretera llamó mi atención. Era una mujer vestida de blanco, parada, inmóvil, mirando al vacío. Mi corazón se aceleró sin entender por qué. Por instinto, reduje el paso, tratando de comprender lo que veía. No parecía humana, pero no podía ser solo imaginación, pensé. Miré más de cerca y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El frío parecía más intenso a su alrededor. Su cabello era largo, suelto, y el vestido blanco casi brillaba bajo la luz débil de los postes lejanos. La carretera estaba vacía y aún así no se escuchaba ningún sonido aparte del viento. Intenté acercarme un poco, curioso y asustado al mismo tiempo, pero algo dentro de mí decía que me quedara quieto. Mi pecho latía con fuerza y sentía las manos heladas. Parecía que el tiempo se había detenido en ese instante. Era demasiado extraño para ser real, pero mis ojos no me engañaban. Intenté recordar si alguien me había contado una historia similar, pero no vino nada a la mente. De repente, al desviar la vista por solo un segundo para mirar el suelo frente a mí, sentí que algo había cambiado. Cuando miré de nuevo, ella simplemente ya no estaba allí. Mi cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga. Parpadeé varias veces, pensando que podría haber sido un truco de la luz o mi mente jugando. Pero no. El espacio donde estaba vacío. Ningún rastro, ningún movimiento. Solo la carretera desierta y el viento frío soplando. Mi corazón seguía acelerado y traté de racionalizar. Tal vez era alguien vestida de blanco esperando a alguien, pensé, pero no tenía sentido. No había autos, ni sombras en movimiento. Seguí caminando, pero mi mente no dejaba de revisar la imagen. Cada paso parecía más pesado y el silencio a mi alrededor se volvía casi asfixiante. Comencé a escuchar ruidos extraños, como si hojas secas se movieran solas. Miré a mi alrededor varias veces, esperando ver algo, pero nada. El frío parecía aumentar y mi respiración salía en nubes blancas en el aire nocturno. Intenté convencerme de que estaba cansado, que mi mente me jugaba una mala pasada después de la misa larga y del intenso frío. Pero el miedo era real y sentía su presencia aún ahí, de alguna manera. Me acerqué a un poste de luz y busqué sentirme más seguro. La iluminación débil mostraba solo la carretera vacía y algunos árboles moviéndose con el viento. Mi corazón aún no bajaba el ritmo y sentí ganas de correr a casa, pero la curiosidad me detenía. La sensación de que alguien o algo me observaba me mantenía alerta. Pensé en gritar, pero la idea parecía absurda. Nadie me escucharía en ese silencio profundo. Entonces empecé a caminar más rápido, sin mirar atrás, intentando mantener la racionalidad. El frío era casi insoportable, pero eso no explicaba lo que había visto. Al acercarme a la esquina que llevaba a mi barrio, comencé a apresurar el paso, mirando hacia atrás de vez en cuando. No quería que ella apareciera de nuevo, pero al mismo tiempo sentía una extraña necesidad de entender lo que había pasado. Al abrir la reja de mi casa, sentí un alivio momentáneo, pero aún inseguro. Cerré la puerta rápidamente y entré, respirando profundo. La luz de la sala parecía pequeña frente al miedo que llevaba dentro. Me senté en la silla más cercana, tratando de organizar mis pensamientos. Algo de esa noche estaba fuera de lo normal, y sabía que no podía simplemente ignorarlo. Al día siguiente, intenté contar la historia a un amigo, pero él solo se rió y dijo que podría haber sido imaginación mía. Eso me hizo aún más reticente a hablar y decidí guardarlo para mí. La memoria de esa mujer vestida de blanco quedó grabada en mi mente, clara e inexplicable. A veces, me despierto en medio de la noche imaginando si podría aparecer en la carretera otra vez. Intento no pensar demasiado, pero es difícil ignorarlo. La sensación de que algo extraño ocurre allí me acompaña desde entonces. Empecé a fijarme en pequeños detalles de la carretera durante el día. A veces parecía que los pájaros se quedaban más callados en ciertos puntos.
y las sombras se movían demasiado rápido para ser naturales. Mi familia notó mi comportamiento extraño, y yo explicaba que era solo paranoia, pero en el fondo, sabía que había visto algo que no podía explicar, y cuanto más trataba de olvidarlo, más vívida se volvía la memoria. Pasé meses sin volver a esa carretera de noche. Cada vez que debía ir, sentía un miedo inexplicable, como si me acercara a algo que no debería existir. El simple hecho de pensar en ella me ponía ansioso. Intenté racionalizar y decirme que todo había sido imaginación, pero la memoria era demasiado clara para ser descartada. Sabía que había ocurrido algo que no tenía explicación. Algunas noches, el miedo se volvía casi insoportable. Me acostaba en la cama, pero cualquier ruido me hacía saltar. La menor sombra en la pared parecía tomar forma humana. Empecé a evitar ventanas abiertas y puertas sin llave, aunque sabía que eran paranoias. Pero la memoria de esa mujer vestida de blanco no me dejaba en paz. A veces, sentía que estaba más cerca de lo que debería, como si me estuviera observando. Era extraño, porque racionalmente sabía que estaba seguro en casa, pero algo dentro de mí decía lo contrario. Una tarde, hablando con mi vecino más viejo, mencioné la historia de forma discreta. Frunció el ceño y me dijo que años atrás, alguien había desaparecido en esa carretera por la noche. Nunca supe los detalles, pero su tono serio me inquietó. La coincidencia me hizo pensar, ¿y si no había sido solo imaginación? Empecé a darme cuenta de que esa carretera tenía historias que los vecinos evitaban contar. El frío intenso, la soledad y el silencio tal vez aumentaban la sensación de presencia, pero yo sabía que había visto algo que no se explicaba con simples leyendas. Después de eso, mi rutina cambió. Evitaba salir tarde, especialmente para la misa, que antes me resultaba tranquila y relajante. Cada paso al caer la noche me recordaba a la mujer vestida de blanco. Empecé a despertarme a mitad de la noche con el corazón acelerado, imaginándola parada, inmóvil, esperando algo que no entendía. Trataba de convencerme de que eran pesadillas, pero no lo eran. La memoria estaba viva, clara y detallada. Cada vez que pasaba cerca de la carretera durante el día, sentía un peso en el pecho, un frío que parecía atravesar el alma. Un día decidí regresar al lugar donde la vi. Durante el día, todo parecía normal, solo carretera y árboles. Pero aún bajo la luz del sol, sentí algo extraño, una presencia invisible. Miré a mi alrededor, medio avergonzado de estar solo allí, pero necesitaba entender. Nada se movía, nada indicaba que alguien hubiera estado allí. Pero aún así, una sensación de alerta recorrió todo mi cuerpo. Era imposible ignorarlo. Comencé a preguntarme si mi mente me había engañado o si algo realmente sobrenatural existía en ese punto de la carretera. Comencé a notar pequeños detalles cuando pasaba durante el día. Ramas rotas, hojas arrastradas por el viento, un silencio inusual. Cada detalle aumentaba la sensación de que la carretera era diferente, que algo permanecía constante, invisible, pero real. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y cada paso venía acompañado de tensión. A veces sentía que ella podría aparecer en cualquier momento, y esa expectativa silenciosa era casi insoportable. Intentaba mantener la racionalidad, pero cada evidencia parecía conspirar en contra. En noches de viento fuerte, recuerdo escuchar sonidos leves, pasos que parecían venir de la nada y un frío que atravesaba la ropa. Me sentaba en la cama y trataba de convencerme de que era solo imaginación, pero el miedo era real, físico, imposible de ignorar. Mi mente regresaba siempre a esa noche, a la carretera desierta, a la mujer inmóvil y silenciosa. Empecé a darme cuenta de que el miedo se había convertido en parte de mi rutina, silencioso, constante, pero persistente. No podía controlarlo, y aceptar eso era casi imposible. Una vez, durante una visita a un primo, mencioné de forma ligera la historia y él me miró serio, sin reír.
Me dijo que algo parecido le había ocurrido, pero que nunca lo había contado. La coincidencia me inquietó. Comencé a comprender que tal vez esas apariciones eran más comunes de lo que se piensa, pero el tabú impedía que la gente hablara. Esto no disminuía mi miedo. Al contrario, hacía todo más real e incomprensible. Algo en la carretera seguía siendo inexplicable y amenazante. Mi vida continuó, pero siempre con extrema precaución. Evitaba salir de noche y cualquier trayecto que pasara cerca de la carretera se convertía en un tormento mental. La memoria de la mujer en blanco aparecía en sueños, pensamientos, reflejos, sombras. El miedo estaba presente, pero aprendí a convivir con él, aunque sin explicación. La carretera se convirtió en un símbolo de lo desconocido, algo que existía fuera de mi comprensión. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más presente se volvía en mi mente. Empecé a registrar sueños y sensaciones, intentando encontrar patrones o señales, pero nada se repetía de manera predecible. La sensación de presencia era constante, incluso cuando intentaba distraerme. Cada paso fuera de casa de noche me recordaba que algo podría estar allí, invisible, esperando. La memoria de aquella noche original estaba viva, y cada detalle parecía más intenso con el tiempo. Comencé a pensar que tal vez la carretera tenía un significado propio, algo que los humanos no deberían comprender totalmente. Una noche tuve un sueño tan real que desperté sudando frío. Ella estaba allí, inmóvil, como en la carretera, mirándome con una expresión que no entendía. Al abrir los ojos, todavía sentía el peso en el pecho, como si estuviera de nuevo en la carretera. Era imposible ignorar el impacto de la experiencia. La sensación de que alguien me observaba estaba profundamente grabada en mí. Me di cuenta de que no era solo recuerdo, sino una presencia persistente que se infiltraba en mis pensamientos. Con el tiempo, comencé a aceptar que quizás nunca tendría respuestas. La mujer vestida de blanco seguía siendo un misterio, algo que superaba la lógica y la explicación. La carretera se convirtió en un símbolo de algo que no podía controlar, y aprendí a respetarlo. El miedo seguía presente, pero pasó a convivir conmigo de manera silenciosa. Evito la carretera por la noche, pero no puedo borrar su recuerdo. Es como si esa noche hubiera dejado una marca invisible en mi vida. Hoy, cada vez que paso en coche cerca de la carretera, siento un frío súbito, como si ella estuviera allí, en algún lugar entre los árboles. Evito mirar al borde de la carretera, pero no puedo ignorar la sensación. Es una mezcla de miedo y fascinación, y cada paso me recuerda a aquella noche. Todavía no sé si fue real o solo una alucinación de mi mente cansada, pero el recuerdo es demasiado vívido para ser mentira. Sé que algo ocurrió, algo que no puedo explicar. He dejado de contar esta historia a cualquiera. Algunos dicen que es solo imaginación, otros desvían la mirada incómodos. Pero yo sé lo que vi, y sé que, de alguna manera, la carretera y aquella mujer vestida de blanco siguen allí, esperando, silenciosas. No sé si algún día entenderemos la razón, y quizás eso sea lo más aterrador. Por más que trate de racionalizar, el recuerdo persiste, y el miedo silencioso permanece conmigo. Algunas noches, el miedo se vuelve casi insoportable. Me acuesto en la cama, pero cualquier ruido me hace saltar. La menor sombra en la pared parece tomar forma humana. Comienzo a evitar ventanas abiertas y puertas sin llave, aunque sé que son paranoias. Pero la memoria de la mujer vestida de blanco no me deja en paz. A veces, siento que está más cerca de lo que debería, como si me estuviera observando. Es extraño, porque racionalmente sé que estoy seguro en casa, pero algo dentro de mí dice lo contrario. Después de eso, mi rutina cambió. Evito salir tarde, especialmente para la misa, que antes me resultaba tranquila. Cada paso al caer la noche me recuerda a la mujer vestida de blanco. Comienzo a despertarme a mitad de la noche con el corazón acelerado, imaginándola parada, inmóvil, esperando algo que no entiendo.
Trato de convencerme de que son pesadillas, pero no lo son. La memoria está viva, clara y detallada. Cada vez que paso cerca de la carretera durante el día, siento un peso en el pecho, un frío que parece atravesar el alma. Un día decido regresar al lugar donde la vi. Durante el día, todo parece normal, solo carretera y árboles, pero incluso bajo la luz del sol, siento algo extraño, una presencia invisible. Miro alrededor, medio avergonzado de estar solo allí, pero necesito entender. Nada se mueve, nada indica que alguien haya estado allí, pero aún así, una sensación de alerta recorre todo mi cuerpo. Es imposible ignorarlo. Comienzo a preguntarme si mi mente me engañó o si algo realmente sobrenatural existe en ese punto de la carretera. Comienzo a notar pequeños detalles cuando paso durante el día. Ramas rotas, hojas arrastradas por el viento, un silencio inusual. Cada detalle aumenta la sensación de que la carretera es diferente, que algo permanece constante, invisible, pero real. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente, y cada paso viene acompañado de tensión. A veces siento que ella podría aparecer en cualquier momento, y esa expectativa silenciosa es casi insoportable. Intento mantener la racionalidad, pero cada evidencia parece conspirar en mi contra. En noches de viento fuerte, recuerdo escuchar sonidos leves, pasos que parecen venir de la nada y un frío que atraviesa la ropa. Me siento en la cama y trato de convencerme de que es solo imaginación. Pero el miedo es real, físico, imposible de ignorar. Mi mente regresa siempre a esa noche, a la carretera desierta, a la mujer inmóvil y silenciosa. Empiezo a darme cuenta de que el miedo se ha convertido en parte de mi rutina, silencioso, constante, pero persistente. No puedo controlarlo, y aceptar eso es casi imposible. Una vez, durante una visita a un primo, mencioné de forma ligera la historia, y él me miró serio, sin reír. Me dijo que algo parecido le había ocurrido, pero que nunca lo había contado. La coincidencia me inquietó. Comencé a comprender que tal vez esas apariciones eran más comunes de lo que se piensa, pero el tabú impedía que la gente hablara. Esto no disminuye mi miedo. Al contrario, hace todo más real e incomprensible. Algo en la carretera sigue siendo inexplicable y amenazante. Desde entonces, convivo con el recuerdo de esa noche como quien carga con un secreto pesado. A veces me pregunto si la mujer vestida de blanco buscaba algo, o si solo quería ser vista. No lo sé, pero la imagen nunca me deja. Su rostro pálido, la forma en que estaba inmóvil, el frío que la rodeaba, todo quedó grabado en mi memoria como una fotografía que no se borra. No importa cuánto intente olvidarla, siempre regresa. Con los años, aprendí a no hablar de esto con cualquiera. Algunos reaccionan con risa, otros con incomodidad, y unos pocos con un silencio que dice más que las palabras. Es como si muchos supieran algo que no se atreven a contar. La carretera sigue allí, igual de oscura, igual de solitaria, y cada vez que paso, siento el mismo escalofrío. No importa cuántos años pasen, nunca es un camino cualquiera. A veces pienso que esa mujer podría ser alguien del pasado, alguien que murió allí y nunca se fue, o quizás sea solo una proyección de mi propio miedo. La incertidumbre es lo que más me atormenta. No tener una respuesta clara es lo que hace que todo sea aún más inquietante, porque si hubiera una explicación, podría descansar. Pero lo que viví no encaja en nada que yo pueda entender. El recuerdo se vuelve más fuerte en las noches frías. Siento que el ambiente cambia, como si el viento soplara distinto. El silencio de la noche parece más denso, más pesado. Entonces, inevitablemente, regreso mentalmente a ese instante. La carretera, la neblina ligera, la mujer parada inmóvil, y vuelvo a sentir el mismo miedo, intacto, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Algunas personas me dicen que lo deje atrás, que no piense más en eso, pero no es tan simple. No se trata solo de un recuerdo,
sino de una sensación que sigue viva. Es como si aquella noche no hubiera terminado, como si algo hubiera quedado abierto en el aire. Algo que me acompaña hasta hoy, en silencio, sin que yo pueda hacer nada al respecto. He intentado racionalizar. He buscado explicaciones, cansancio, ilusión óptica, sugestión, pero ninguna de esas razones explica la desaparición repentina, ese momento en que desvié la vista y ella simplemente ya no estaba. Ninguna lógica logra justificarlo, y esa falta de respuestas es lo que me mantiene despierto a veces, pensando, recordando, dudando. Con el tiempo, acepté que quizás nunca sabré la verdad. Lo que vi en esa carretera es algo que quedará conmigo hasta el final. No importa cuánto lo niegue, siempre estará allí. Tal vez fue una advertencia, tal vez fue solo un encuentro con lo inexplicable, pero me cambió. Nunca más volví a mirar la noche de la misma forma. Hoy en día, cuando alguien menciona historias de apariciones o de carreteras embrujadas, me mantengo en silencio. No necesito probar nada a nadie. Yo sé lo que vi, y aunque la duda siempre me acompaña, la certeza de que algo extraño ocurrió es más fuerte. Es un secreto que cargo conmigo, aunque me pese. Cada vez que cierro los ojos y recuerdo aquella figura blanca, siento el mismo escalofrío que esa noche. Y sé que, aunque intente ignorarlo, nunca podré escapar del recuerdo. Porque la verdad es que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Y tal vez sea mejor así. Al final, la mujer vestida de blanco sigue allí, en mi memoria, y quizás también en la carretera, esperando ser vista por alguien más. Y aunque evite hablar de eso, cada vez que paso cerca siento que ella todavía está de pie, inmóvil, a la orilla del camino, observando en silencio, como aquella noche. Mi nombre es Don Ernesto y vivo en un barrio tranquilo de Nuevo León. Siempre me gustaron las noches de lluvia, sobre todo porque estoy solo en casa, sentado en la terraza, viendo cómo el agua corre por los techos y escuchando el silencio interrumpido por el sonido de la lluvia. Pero esa noche algo cambió. Estaba sentado leyendo mi periódico, mientras el viento movía los árboles del patio, cuando escuché algo que me hizo quedarme congelado. Un llanto de bebé. Debo decir que tengo nietos. Sé cómo llora un bebé, y aquello sonaba exactamente igual. Al principio pensé que podría ser algún vecino, tal vez un recién nacido incómodo, pero el sonido venía de mi propio patio, justo al lado de la cocina. Me quedé paralizado, sin poder creerlo. Tomé mi linterna, de esas de pilas que siempre guardo en el cajón de la cocina, y salí por la puerta trasera. La lluvia caía con fuerza. Gotas grandes que mojaban mi sombrero y resbalaban por el suelo de cemento. La voz del bebé continuaba, ahora más fuerte, como si estuviera muy cerca de mí. Abrí la puerta y un escalofrío recorrió mi espalda. El agua ya cubría parte del patio, mezclada con hojas y ramas que el viento había derribado. Apuntando con la linterna, caminé lentamente, intentando localizar de dónde venía el llanto. El sonido parecía moverse con el viento, a veces a la izquierda, a veces a la derecha. Me agaché, buscando cualquier cosa entre el barro. Nada, ningún juguete, ninguna caja, ningún animal. Solo barro y ramas esparcidas por la lluvia. Mis oídos insistían en escuchar ese sonido. Un llanto humano, verdadero, desesperado. Empecé a preguntarme si mi mente me estaba jugando una mala pasada, o si algún vecino realmente tenía un bebé perdido en la lluvia. Pero el barrio es silencioso, y nadie se escuchaba aparte del ruido de la lluvia. Llamé a mi esposa, pero ella estaba en el cuarto, ya durmiendo, sin entender bien mi preocupación. Intenté explicarle, pero las palabras salían atropelladas. Solo murmuró que probablemente sería algún animal herido y volvió a dormir. Seguí caminando por el patio, mojando mis botas y sintiendo frío en los huesos.
El llanto ahora parecía provenir detrás del gallinero, una zona que casi nunca uso. Me acerqué despacio, intentando no resbalar. Miré bajo el viejo techo, que crujía con la lluvia, y no había nada, ninguna sombra, ningún movimiento. ¿Qué era ese llanto? Algo dentro de mí decía que no era un animal. Nunca había escuchado a un perro o gato llorar así, con esa mezcla de miedo y angustia. Recordé que, cuando era niño, mi padre me contaba historias sobre fantasmas y espíritus durante la lluvia. Reí solo, pensando que quizá me estaba dejando llevar por la memoria de la infancia. Pero aquello no era un recuerdo, era real. Lo sentía. Veía el reflejo de la linterna en el agua acumulada y escuchaba claramente cada sollozo. Intenté grabarlo con el celular, pero la lluvia lo impedía, y el sonido parecía desaparecer cada vez que intentaba registrarlo, como si no quisiera ser capturado. Después de unos minutos, el llanto se detuvo de repente. Me quedé inmóvil, respirando profundo, intentando escuchar otro sonido. Nada, solo la lluvia golpeando el techo y el viento arrastrando hojas por el suelo. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio por no haber encontrado ningún bebé perdido allí. Miedo porque, aunque no encontré nada, algo parecía observarme. Un frío recorrió mi nuca y se me erizó el vello. Nunca había sentido eso en mi propio patio. Regresé adentro, empapado, y cerré la puerta despacio. Encendí todas las luces, intentando alejar el miedo que persistía. Me senté a la mesa de la cocina, intentando racionalizar lo sucedido. ¿Animal herido? Quizá, pero el llanto era humano. No había error en eso. Respiré profundo y decidí que era mejor olvidar y continuar la noche normalmente. Puse a hervir una olla de agua y preparé café, tratando de concentrarme en el sonido de la tetera, algo que podía controlar. Al día siguiente conté la historia a mi hija, que vive en la ciudad. Se rió y dijo que estaba exagerando, que probablemente era algún pájaro o gato pequeño. Pero su mirada también vaciló y noté que ella también sintió un frío extraño solo al escucharme. Durante el día, caminé por el patio buscando señales de algún animal u objeto que pudiera explicar el sonido. Nada, ninguna huella, ningún nido, ningún objeto fuera de lugar, solo barro, hojas y ramas esparcidas por la lluvia de la noche anterior. Esa noche volvió la lluvia, y yo decidí no salir. Apenas cerré los ojos, y escuché nuevamente ese llanto, más distante esta vez, proveniente del patio. No pude dormir, sentado en la cama, escuchando cada sollozo que parecía demasiado humano. No había explicación, no había lógica, solo ese sonido y la certeza de que algo estaba allí afuera, invisible, real, observándome. A la mañana siguiente, el patio parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. El agua de la lluvia se había secado, las ramas se habían movido con el viento, y empecé a dudar de mí mismo. Quizás solo había escuchado algo en la madrugada, producto del cansancio o la imaginación, pero la sensación que quedó en el cuerpo, esa tensión en el pecho, no me dejaba olvidar. El recuerdo del llanto humano era demasiado vívido para ser solo un sueño o un delirio. Hablé con los vecinos, preguntando si alguien tenía bebés, animales o algo que pudiera justificar el sonido. Nadie escuchó nada. Algunos me miraron con curiosidad, otros con lástima, como si estuviera exagerando o envejeciendo demasiado. Eso me inquietó aún más, porque yo sabía lo que había escuchado. La voz de un bebé, desesperada, viniendo de mi patio, y nadie más parecía darse cuenta. Pasé el día tratando de retomar mi rutina. Barrí la acera, organicé herramientas, lavé las ventanas. Pero cada ruido parecía resonar en mi memoria. Una rama cayendo, una puerta crujiendo, incluso el viento en el techo aceleraba mi corazón. Intentaba racionalizar, pensar en explicaciones posibles. Pájaro, gato, lluvia golpeando los tubos. Pero nada explicaba ese llanto, claro y humano, que parecía pedir ayuda. Al anochecer,
Sentí resistencia en mirar hacia el patio. La lluvia regresó ligera, apenas unas gotas, pero suficiente para traer de vuelta el recuerdo de la noche anterior. Tomé la linterna otra vez, casi sin querer, y alumbré el patio. Nada, solo sombras bailando en la luz. Pero en algún rincón de mi mente aún escuchaba el llanto, como un eco del pasado o del futuro, imposible de localizar. Esa noche decidí dormir en la sala, con todas las luces encendidas. La cama parecía demasiado lejana, y cada crujido de la casa aumentaba mi miedo. Escuchaba la lluvia, y de vez en cuando, juraba escuchar el llanto, aunque sabía que era imposible. Cerré los ojos, respirando profundo, intentando convencerme de que nada pasaría, pero la sensación de ser observado no me permitió relajarme. Días después conté la historia a mi nieto mayor, que tiene 12 años. Se rió, dijo que eran tonterías de viejo e intentó imitar el llanto, riendo. Pero por dentro noté que él también percibió algo extraño, algo que no se explica. Los niños perciben más de lo que los adultos creen. Es como si algo estuviera allí, entre las sombras del patio, y nosotros simplemente no pudiéramos verlo. Algunos amigos sugirieron que había tenido un episodio de audición ilusoria, que la mente juega trucos en noches de lluvia y soledad. Tal vez tenían razón, pensé, pero ¿cómo explicar que el sonido parecía moverse, acercarse y alejarse? No era estático, no era predecible, y tenía la cadencia, la urgencia de un bebé real. Lo sentí, mi cuerpo sabía que no era inventado. En la tercera noche de lluvia, estaba en el patio, sin linterna, solo observando. El agua corría por los muros, mezclándose con el barro. El llanto regresó, bajo, casi un susurro. Mi primera reacción fue correr, pero algo me hizo quedarme quieto. Intenté escuchar mejor, y entonces comprendí. El sonido venía del lugar más inesperado, pero no podía ver nada, solo escuchar. Comencé a hablar con la familia sobre esto. Mi esposa dice que no debo insistir, que es mejor olvidar, pero mis hijos me preguntan, curiosos, si realmente escuché un bebé. Les digo que sí, que escuché, pero que nadie más oyó nada. Se inquietan, porque saben que algo extraño ocurrió, algo que no se explica. Es difícil convencer a alguien de lo que se oye, sobre todo cuando nadie más percibe nada. Cierta noche, durante otra lluvia ligera, decidí grabar el patio con el celular. Lo puse en la terraza, cerca de la puerta, y dejé que registrara todo. Al escuchar la grabación, sentí un frío en el pecho. No había ningún sonido de bebé, solo la lluvia, el viento y las hojas. Pero el recuerdo de lo que escuché seguía vívido, y la sensación de presencia también. Algo estaba allí. Algo que no se deja grabar ni probar. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños cambios en el patio. Nada grande, solo detalles sutiles. Una rama que estaba en el mismo lugar la noche anterior, ahora movida, o hojas amontonadas de forma extraña. Mi esposa dice que es imposible que note todo eso, que la lluvia y el viento lo explican, pero mi intuición me decía que no. Alguien, o algo, había estado allí, observando, sin mostrarse. Una noche, ya cansado de esperar y escuchar, decidí salir durante la lluvia. Me puse el impermeable y fui al patio con cuidado, mirando todos los rincones. El llanto comenzó bajo, distante, pero reconocible. Caminé lentamente, siguiendo el sonido, y este se alejaba a la misma velocidad que yo me acercaba. Era imposible alcanzarlo, imposible tocarlo o verlo, y la sensación de ser observado crecía con cada paso. Al amanecer, encontré pequeñas huellas en el barro. No eran de gato ni de perro, eran pequeñas, delicadas, como de un bebé. Las seguí por el patio, pero desaparecían antes de llegar a la cerca. Se las mostré a mi hija menor, que quedó en silencio y me miró con expresión extraña, casi asustada. Nadie sabía de dónde habían salido esas huellas, y sentí que aquello iba más allá de la comprensión.
Esa misma semana hablé con un vecino mayor, que conoce la zona desde hace décadas. Escuchó mi historia con atención, y luego me contó que había relatos antiguos de habitantes sobre el bebé de la lluvia, algo que aparecía en noches lluviosas, sin explicación. No creía mucho en leyendas, pero la coincidencia me hizo pensar, ¿era eso lo que escuché? ¿O algo más real, más cercano a lo inexplicable? Empecé a dormir con la puerta del cuarto cerrada, aunque sabía que nadie podía entrar. Pero el miedo no era físico, era algo que iba más allá, un presentimiento, una presencia que parecía flotar en el patio. Escuchaba pasos leves, casi imperceptibles, y a veces juraba escuchar risitas o sollozos bajos. Mi mente trataba de racionalizar, pero mi cuerpo reaccionaba solo. Escalofríos, piel erizada, corazón acelerado. Una tarde, después de otra lluvia, noté que mi gato estaba inquieto. Se quedaba mirando hacia un rincón del patio, erizado, y maullaba nervioso. Los animales perciben cosas que nosotros no vemos, pensé. Miré al mismo rincón y no vi nada, pero algo estaba allí, incluso invisible, perturbando la tranquilidad. Mi gato corrió al interior y sentí que esa presencia sabía que yo también estaba atento. La semana siguiente, la lluvia no regresó y el patio permaneció silencioso. Pensé que todo había terminado, que el llanto había sido solo una noche de imaginación o algún animal, pero algo había cambiado en mí. Cada viento más fuerte, cada gota de lluvia, ahora despertaba el recuerdo del bebé, y una sensación de alerta constante se instaló. No necesitaba escuchar nada para sentir que podía regresar. Un día, conversando con mi esposa, le dije que no quería hablar más del tema, pero ella insistió, preocupada por mi estado. Le expliqué que no era un miedo tonto, que era algo real. Suspiró y solo dijo que debía aceptar que hay cosas que no comprendemos, y tenía razón. Pero aceptar no significa olvidar, y el recuerdo de esa noche sigue vivo, grabado en mi mente y en mi cuerpo. Incluso sin lluvia, empecé a fijarme en los sonidos del patio. Una rama que se rompe sola, una hoja que cae fuera del viento, el sonido de la tierra mojada bajo algo invisible. Cada detalle me recordaba aquella primera noche. El llanto, que parecía demasiado humano, seguía resonando dentro de mí, como un recordatorio de que lo inexplicable existe, aunque nadie más lo perciba. Cierta madrugada, decidí mirar de nuevo hacia afuera, solo por curiosidad. El patio estaba oscuro, silencioso, húmedo por el rocío. Por unos segundos no escuché nada, y entonces, allá al fondo, casi imperceptible, un sollozo rápido, humano, proveniente de la nada. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y fascinación me paralizó. No había explicación, no había lógica, solo ese sonido, persistente, recordándome que algo estaba allí, invisible, real. Esa madrugada no dormí más. Me quedé sentado en la cama, escuchando, con los ojos fijos en la ventana. El sonido había sido breve, pero suficiente para despertar todo el miedo acumulado. Mi esposa dormía tranquila a mi lado, ajena a lo que yo estaba sintiendo. Pensé en despertarla, pero no podía hacerla cargar con ese peso. Era algo que yo solo había escuchado y visto. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que ya no esperaba la lluvia con la misma calma de antes. Antes, la lluvia me relajaba, me hacía dormir mejor. Ahora, era todo lo contrario. Cada nube, cada relámpago a lo lejos, me ponían nervioso. Sentía que el llanto podía volver en cualquier momento, y que si regresaba, tal vez esta vez sí encontraría algo en el patio. Hubo noches en que, aunque no llovía, despertaba sobresaltado con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana. Caminaba hasta allí, abría las cortinas, y no veía nada. El patio estaba vacío, pero la sensación no se iba, y yo sabía que aunque mis ojos no vieran, algo estaba ahí, quieto, como esperando. Lo más difícil fue cuando mi hija menor dijo, una mañana,
que había soñado con un bebé llorando en el patio. No le conté nada de lo que yo había vivido, jamás. Escucharla decir eso me heló por dentro. Le pregunté más, pero ella solo respondió que lo había escuchado y que parecía triste. No insistí. No quería asustarla, pero entendí que aquello no estaba solo en mi cabeza. Con el tiempo aprendí a convivir con esa incertidumbre. No lo busco más, no salgo con linterna ni llamo a nadie. Solo acepto que hay noches en las que la lluvia trae consigo algo que no es de este mundo, algo que no podemos explicar ni entender. El miedo sigue, pero ya no peleo contra él. Simplemente dejo que pase, como si fuera parte de la vida en este lugar. Algunas veces me pregunto si hice mal al salir aquella primera noche, si debería haber ignorado el llanto. Tal vez, al responder a ese llamado, abrí una puerta que no se puede cerrar. O quizás solo era inevitable, que tarde o temprano me tocara escucharlo. Nunca lo sabré, y esa falta de respuestas es lo que más me pesa. A veces, sentado en el porche, escucho la lluvia caer y pienso en todos los que nunca se enteran de lo que ocurre en la oscuridad de la madrugada. Viven tranquilos, sin saber lo que pasa justo detrás de sus casas. Yo envidio esa ignorancia, porque desde esa noche, mi vida cambió para siempre. La lluvia ya nunca será igual. Incluso hoy, mientras cuento esto, siento que alguien podría no creerme. Es normal. Yo tampoco creería si me lo contaran. Pero les juro que lo escuché. No una vez, sino varias. El llanto de un bebé, claro, humano, viniendo del patio en plena noche de lluvia. No fue un sueño, no fue imaginación, y tampoco fue un animal. Lo más extraño es que cada vez que pienso que ya lo olvidé, algo sucede para recordármelo. Un ruido, un sueño, un relámpago, y en esos momentos, el recuerdo vuelve completo, con la misma intensidad de aquella noche. No importa cuánto tiempo pase, siempre regresa, como si el llanto siguiera buscando algo que nunca encontrará. Quizá nunca sepa qué fue. Tal vez nunca haya respuesta. Lo único que sé es que esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Desde entonces entendí que hay cosas que no se pueden explicar, pero que existen. Y aunque el silencio regrese con el amanecer, la lluvia siempre trae la posibilidad de volver a escuchar ese llanto. Y ese es un miedo con el que tendré que convivir hasta el final. Mi nombre es Mariana y vivo en Nuevo León con mis 2 hijos. La vida nunca ha sido fácil para nosotros. Trabajo como limpiadora y el cansancio es constante, de esos que no desaparecen ni después de un baño caliente. El dinero rara vez alcanza para alguna diversión, pero aún así trato de brindarles momentos agradables. A veces llevo a los niños a pasear al parque cercano o compro dulces y helados de vendedores ambulantes. Ellos se alegran con esas pequeñas cosas y me hacen sonreír, incluso estando agotada. Verlos reír me da fuerzas para continuar cada día. Estos paseos se convirtieron en nuestra rutina semanal, un respiro de la rutina diaria. Todo es simple, pero genuino. Ellos no saben lo difícil que es mantener esta vida humilde, pero sienten el amor. Y es justamente ese amor el que me mantiene firme. Ese día estaba especialmente cansada. El sol pegaba fuerte y me senté en un banco cerca de la fuente del parque. Los niños corrían de un lado a otro, riendo y gritando, divirtiéndose con cosas simples, como perseguir palomas o subir al columpio. Yo los observaba, pensando en lo rápido que pasa el tiempo y en cuánto quería darles más, pero el dinero simplemente no alcanzaba. El parque estaba con pocas personas, lo que hacía el ambiente tranquilo. Pasó un vendedor ambulante ofreciendo helados y, aunque dudé, compré 2 conos para ellos. Los aceptaron con los ojos brillando y me alegré de poder brindarles ese pequeño placer. Por un momento, sentí que todo estaba bien. Mientras saboreaban el helado, decidí descansar un poco más. Cerré los ojos por unos segundos y cuando los abrí, noté algo extraño.
Emiliano, el más pequeño, ya no estaba corriendo a mi alrededor. Mi corazón se aceleró de inmediato. Miré a todos lados, tratando de encontrarlo entre los pocos asistentes del parque. Grité su nombre, pero solo el viento y el sonido del agua de la fuente respondieron. El otro niño, Alejandro, comenzó a llorar, apretando mi mano con fuerza, asustado por mi desesperación. Sentí que el estómago se me revolvía y el pecho se me oprimía mientras mis ojos recorrían cada rincón del parque. La sensación de impotencia era enorme. Llamé a Emiliano nuevamente, ahora en voz alta y temblando. Todo mi cuerpo parecía paralizado por el miedo. Cada segundo que pasaba sin verlo parecía una eternidad. Pregunté a Alejandro si sabía a dónde había ido su hermano, pero él sollozaba y solo señalaba en diferentes direcciones, confundido. Quise correr por todo el parque, pero estaba atrapada entre la preocupación y el miedo de perderme de Alejandro. Algunos transeúntes miraban, tal vez juzgando mi aflicción, pero apenas podía pensar en ellos. Solo quería que mi hijo volviera. La adrenalina me invadió de una manera que nunca había sentido. Corrí entre los bancos, llamé su nombre de nuevo y miré debajo de las mesas de picnic y alrededor de los árboles. Nada. Con cada llamada sin respuesta, mi corazón latía más rápido y mis pensamientos se confundían aún más. Traté de calmarme, repitiendo mentalmente que debía estar en algún lugar del parque, pero la sensación de que algo estaba mal no me dejaba. Alejandro lloraba sin parar a mi lado, agarrando mi blusa como si temiera que yo también desapareciera. Quise abrazarlos a ambos al mismo tiempo, pero no pude. Mi desesperación crecía con cada minuto. Nunca pensé que sentiría un miedo tan profundo por algo que parecía tan cotidiano. De repente, entre los árboles, vi a Emiliano. Mi corazón casi salió por la boca. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza, aliviada pero al mismo tiempo asustada. Él parecía confundido, como si no supiera bien lo que estaba pasando. Le pregunté a dónde había ido, qué había hecho, pero solo me miró con los ojos abiertos y dijo que no recordaba nada. Eso me puso aún más nerviosa. La sensación de alivio se mezclaba con miedo, y no sabía si llorar o simplemente sostener a mi hijo más cerca de mí. Alejandro todavía sollozaba, abrazado a mi lado, tratando de entender la situación. Volvimos al banco, intentando calmarnos. Emiliano se sentó, todavía sosteniendo el helado medio derretido que nadie había terminado de comer. Pregunté de nuevo dónde había estado, pero solo movió la cabeza murmurando que no recordaba nada. Intenté sonreír, fingiendo tranquilidad, pero por dentro la opresión en el pecho no desaparecía. Lo observé con atención, buscando alguna señal de que estaba bien, pero había algo diferente en él. Estaba más callado, mirando al vacío, y eso me inquietaba. El parque, antes alegre, parecía extraño, casi silencioso. En el camino a casa, Emiliano apenas habló. Alejandro intentaba animarlo, pero él solo respondía con monosílabos, sin entusiasmo. Yo trataba de mantener el carro en línea recta, pero mi mente no dejaba de girar. ¿Cómo puede un hijo desaparecer así, sin dejar rastro, y volver sin recordar nada? La sensación de impotencia regresó, más fuerte que antes. Parecía que algo invisible había pasado por él, algo que yo no podía controlar. Traté de convencerme de que solo había sido una distracción, una confusión infantil, pero mi instinto me decía que no era solo eso. En los días siguientes, noté cambios sutiles pero alarmantes. Emiliano ya no reía como antes, evitaba mirar ciertos rincones de la casa y despertaba gritando de pesadillas. Alejandro preguntaba si su hermano estaba enfermo, pero yo no sabía qué responder. Por la noche, escuchaba a Emiliano moverse en su cuarto, hablando solo en voz baja, y sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Intentaba conversar con él, preguntarle sobre sus sueños, pero solo negaba y cambiaba de tema. La sensación de que algo andaba mal aumentaba cada día. No podía dormir bien, siempre pensando en lo que pudo haber pasado en ese instante en el parque. Un día,
Conversando con una amiga que entiende de estas cosas, le conté todo. Ella me escuchó en silencio, solo asintiendo. Cuando terminé, se puso seria y dijo algo que me heló la sangre, que cuando Emiliano desapareció, podría haber sido contactado por un espíritu maligno. Casi no lo creí, quise reír para aliviar el miedo, pero su expresión me hizo tragármelo. Explicó que algunas entidades pueden acercarse a los niños en momentos de distracción y dejar marcas psicológicas profundas. Quise no creerle, pero algo dentro de mí sabía que algo andaba mal. Después de aquella conversación, empecé a observar cada gesto de Emiliano con más atención. Pequeños detalles me inquietaban. La forma en que miraba la puerta de su cuarto por la noche, los sollozos contenidos, cómo se encogía en el sofá cuando algo lo asustaba. Alejandro parecía notar algo, pero no sabía qué hacer. La rutina se volvió tensa. Intentaba no mostrar miedo, pero la verdad es que dormía con un ojo abierto, esperando que algo se repitiera. Nunca había sentido este tipo de preocupación. Parecía que nuestro mundo sencillo había sido invadido por algo invisible y peligroso. Intentamos volver al parque para normalizar la situación. Quería mostrarle a Emiliano que todo estaba bien, que no había motivo para tener miedo, pero él se quedó inmóvil, mirando al suelo, sin acercarse a la fuente ni al columpio. Parecía que algo lo retenía allí, como si recuerdos olvidados intentaran emerger. Me sentí impotente de nuevo, cargando el peso de proteger a mis hijos de algo que no podía ver. Alejandro sostuvo mi mano, preocupado, y juntos salimos del parque antes de tiempo. La sensación de incomodidad no desapareció. En casa, traté de mantener una rutina normal. Comidas, baño, juegos simples, pero Emiliano seguía retraído. A veces me hablaba de forma extraña, preguntando por cosas que no existían o lugares que nunca habíamos visitado. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba algo así. Trataba de racionalizarlo, decirme que solo era imaginación, pero algo en su voz, en la manera en que hablaba, me helaba. Alejandro percibía mi preocupación, pero no entendía y lloraba, buscando consuelo. La casa parecía más pequeña, más cerrada, como si algo hubiera entrado y cambiado el ambiente. Decidí investigar sobre situaciones similares, buscando alguna explicación lógica. Leí relatos de desapariciones cortas, contactos con espíritus y fenómenos extraños que involucraban a niños. Cuanto más leía, más perdida me sentía. Era difícil de creer, pero los patrones eran similares a lo que habíamos vivido. Algo invisible había interferido en la vida de mi hijo, y yo me sentía impotente. Quería poder retroceder el tiempo y evitar aquel instante en el parque. La culpa era inmensa, como si hubiera fallado en proteger a mi hijo. Emiliano empezó a tener pesadillas casi todas las noches. Despertaba gritando, temblando, y yo corría a abrazarlo. Alejandro también se despertaba, preocupado y asustado por su hermano. Cada noche era un desafío, una prueba de resistencia para mí. Sentía mi cuerpo agotado y mi mente sobrecargada, pero no podía mostrar debilidad. Tenía que ser fuerte por ellos. La idea de que algo invisible podría haberse quedado con Emiliano me acompañaba en todo momento. Sentía que algo del parque lo seguía y que no era solo fruto de mi imaginación cansada. Un día, tras otra noche difícil, decidí hablar seriamente con Emiliano. Le pregunté si recordaba algo del parque de cuando desapareció. Él solo movió la cabeza y se quedó en silencio, como si las palabras pudieran traer de vuelta algo que no quería. Su expresión me rompió el corazón. Alejandro observaba a su lado, en silencio, como si percibiera que algo serio estaba pasando. No sabía cómo ayudarlo. Era doloroso ver a mi hijo tan pequeño cargando un peso que yo no podía explicar. El miedo de que algo estuviera con él me consumía lentamente. Volví a hablar con mi amiga que entiende de asuntos espirituales. Sugirió hacer una pequeña protección en la casa, algo simple pero que pudiera dar seguridad a Emiliano. Compró velas, hierbas y explicó rituales que yo podía seguir.
Nunca había hecho algo así, pero estaba dispuesta a intentarlo. Mi cansancio parecía menor frente a la preocupación de proteger a mis hijos. Alejandro estaba curioso y ayudaba con cuidado, mientras Emiliano solo observaba, sin entender del todo. La casa permaneció en silencio durante el proceso, y sentí que algo cambiaba, aunque sutilmente. En las semanas siguientes, noté pequeños cambios. Emiliano empezó a dormir mejor, aunque todavía despertaba de vez en cuando. Sonreía más, pero aún había algo distante en sus ojos. La sensación de alerta nunca desapareció por completo. Alejandro continuaba alegre, pero parecía más atento a su hermano, como si temiera otro desaparecimiento. Me sentía cansada, pero un poco más aliviada. Cada gesto positivo de Emiliano era celebrado silenciosamente por mí. Aún así, el miedo de lo que podría haber sucedido en el parque seguía rondando mi mente. Decidí mantener nuestra rutina de paseos, pero con más precaución. Siempre mantenía a los niños cerca, tomados de la mano. Emiliano todavía se inquietaba en lugares abiertos o desconocidos, y yo respetaba eso. Alejandro parecía comprender, pero a veces se quejaba de no poder correr tanto como antes. Intentaba explicarle, pero no entendía del todo. La vida volvió a un ritmo más calmado, pero cada paso fuera de casa todavía llevaba una punta de tensión. El parque dejó de ser un lugar de pura diversión y se convirtió en un recuerdo de algo que nadie podía explicar. La relación entre los hermanos también cambió. Emiliano se volvió más callado y observador. Alejandro intentaba animarlo, pero a veces se frustraba con la respuesta monosilábica de su hermano. Yo percibía que algo se había roto aquella tarde en el parque, algo que no podía repararse con palabras. Cada sonrisa de Emiliano ahora era cautelosa, como si pusiera a prueba si el mundo seguía siendo seguro. Sentía tristeza y culpa, pero trataba de mantenerme firme. Mi papel ahora era proteger, vigilar y estar presente más que nunca. Cierta noche, me desperté con el sonido de Emiliano hablando solo en su cuarto. Me levanté despacio y fui hacia él. Estaba sentado en la cama, con los ojos muy abiertos, murmurando palabras que no pude comprender. Mi corazón se aceleró nuevamente. Lo llamé, y él se giró hacia mí asustado. Traté de calmarlo, sentándome a su lado y sosteniendo su mano. Le pregunté si estaba soñando, si algo lo asustaba, pero solo suspiró y permaneció en silencio. Eso me dejó inquieta, pues parecía que algo externo aún intentaba comunicarse con él. En los días siguientes, observé que Emiliano tenía pequeños comportamientos extraños, como mirar hacia rincones vacíos, repetir palabras sin sentido o dudar antes de entrar a ciertos cuartos. Intentaba ignorarlo, pero la sensación de alerta nunca desaparecía. Alejandro comentaba cosas inocentes, preguntando si su hermano estaba bien, y yo sonreía, escondiendo mi miedo. Cada paso de Emiliano era observado con atención. La vida en casa se convirtió en una vigilancia constante, sin que nadie se diera cuenta. El cansancio era físico y emocional, pero no podía detenerme. Un sábado, intenté llevarlos al parque nuevamente. Emiliano se resistió mirándome con ojos que decían no quiero. Alejandro corrió adelante, riendo, pero yo mantuve a Emiliano cerca. Durante el paseo, sentí miradas extrañas de personas que pasaban, pero al mirar bien, eran solo desconocidos normales. Aún así, mi mente no podía relajarse. Cada detalle parecía cargado de significado. Me preguntaba si algo invisible todavía nos observaba. Sentía una tensión en el aire que no podía explicar. En casa, decidí que era hora de buscar más ayuda. Hablé con otro amigo, también familiarizado con asuntos espirituales, para recibir orientación adicional. Me explicó técnicas para proteger a Emiliano y mantener la energía de la casa limpia. Seguía cada instrucción con cuidado, encendiendo velas, rezando y realizando pequeños rituales. Alejandro ayudaba con curiosidad, mientras Emiliano observaba en silencio, todavía distante. La casa cambió un poco. Parecía más ligera, pero el miedo nunca desapareció por completo.
Emiliano comenzó a responder mejor durante el día, sonriendo y conversando más, pero por la noche las pesadillas continuaban. Despertaba sudando, asustado, y yo corría a abrazarlo, sintiendo mi corazón acelerarse. Alejandro se despertaba algunas veces, observando a su hermano. El cansancio físico se mezclaba con la preocupación constante. Cada noche era una prueba de paciencia y valor. Quería creer que estábamos saliendo adelante, pero sabía que algo todavía flotaba invisible sobre nosotros. Con el tiempo, me di cuenta de que Emiliano ya no era el mismo niño de antes de desaparecer. Había algo silencioso dentro de él, una sombra que no se veía, pero se sentía. Aún sonreía y jugaba, pero había momentos en los que se apartaba, miraba al vacío y suspiraba profundamente. Alejandro lo notaba, pero seguía intentando animarlo. Yo, por mi parte, vivía entre el miedo y la esperanza, tratando de creer que todo aquello era solo una fase. Pero mi instinto me decía que había algo más, algo que no podía explicarse con palabras. A veces, durante la noche, escuchaba a Emiliano murmurando solo en su cuarto. Palabras inconexas, nombres que no conocíamos, cosas que no tenían sentido. Iba hacia él, preguntaba si estaba soñando, si me necesitaba, y él solo me miraba con ojos serios y decía que todo estaba bien. Mi corazón latía con fuerza, pero fingía tranquilidad. Alejandro dormía a mi lado, sin percibir la intensidad de lo que sentía. La casa parecía calma, pero había una tensión invisible, como si algo flotara en el aire sin ser visto. Seguí llevando a los niños de paseo, pero siempre con más cuidado. Emiliano nunca volvió a alejarse solo, y tampoco permití que Alejandro lo hiciera. La rutina se convirtió en vigilancia constante, y cada momento de distracción era un posible peligro. Por fuera parecía todo normal, pero por dentro, la sensación de alerta no desaparecía. Pensaba en todo lo que había pasado en el parque y en lo que pudo haber sucedido con Emiliano en aquel breve instante. La duda y el miedo se mezclaban, y ya no podía separar la vida cotidiana de lo ocurrido. Todavía hoy, me pregunto si algo realmente siguió a mi hijo, o si todo fue fruto de mi imaginación cansada. Sus pesadillas disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. A veces mira hacia rincones vacíos o habla solo en voz baja, como si conversara con alguien que yo no puedo ver. Intento no pensar, intento mantener la vida simple que siempre tuvimos. Pero hay noches en las que el recuerdo de aquel día en el parque me mantiene en silencio. No sé si algún día tendremos respuestas, y tal vez nunca las tengamos. He aprendido a convivir con el miedo y la incertidumbre. Emiliano sigue siendo mi hijo amado, Alejandro es mi niño alegre, y yo soy solo una madre tratando de protegerlos de algo que no puedo comprender. Algunas cosas permanecen invisibles, y tal vez esa sea la realidad que debemos aceptar. Aún siento la presencia de aquel instante en el parque, como un susurro distante que nunca se calla. Intento seguir con la vida, pero sé que algo cambió para siempre, algo que no tiene explicación y tal vez nunca la tenga. Lo que ocurrió en ese momento seguirá siendo un misterio, y lo único que puedo hacer es estar atenta, día tras día. Mi vida nunca fue fácil. Comencé a trabajar muy joven porque mi padre bebía mucho, y estar en su presencia era un peligro constante. Crecer en ese ambiente me enseñó a desconfiar de todo y de todos, incluso de lo que parecía más seguro. Me encerraba en mi cuarto siempre que él llegaba a casa. Las discusiones eran frecuentes y sentía que cualquier día podría ser el último que pasara allí. Mis amigos de la escuela no entendían bien y nunca lograba hablar de esto sin que pareciera exagero. Hoy veo que todo eso me marcó de maneras que no puedo explicar. Aún recuerdo el olor del alcohol en el aire y la tensión que dominaba la casa. En mi adolescencia, soñaba con el día en que finalmente saldría de casa.
Ese día parecía cada vez más cercano, pero nunca imaginé que aquella noche cambiaría mi vida de forma tan extraña. Era una noche común. Me preparaba para dormir después de un día agotador en la escuela y el trabajo. Estaba exhausta, pero el miedo de que mi padre llegara me mantenía alerta. Me cubrí con la manta hasta el cuello e intenté ignorar los sonidos de la calle afuera. La casa estaba silenciosa, lo que ya era extraño por sí solo, y mi corazón latía más rápido de lo normal. Estaba a punto de apagar la luz cuando escuché un chasquido proveniente del pasillo. Pensé que era mi imaginación, pero ese sonido me heló. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor, pero nada sucedió por algunos segundos. Entonces, percibí una sombra moviéndose en la puerta de mi cuarto. Mi estómago se revolvió y un escalofrío recorrió mi columna. Era mi padre, pero nunca lo había visto así, a esa hora. Algo estaba mal, y lo sabía. Él estaba parado allí, inmóvil, y algo en sus ojos me congeló de miedo. Nunca había visto a mi padre acercarse a mi cuarto de noche. Siempre que teníamos discusiones, golpeaba puertas o gritaba, pero entrar así, silencioso, era inédito. Quería gritar, pero mi voz no salía. Intenté convencerme de que quizás estaba soñando, pero su sombra parecía sólida, real. Mi cuerpo comenzó a temblar y sentí cada músculo tenso. Los minutos parecían horas, y él seguía allí, simplemente mirándome con esos ojos vacíos que me dejaban sin aliento. Sentí un desespero enorme, sin saber qué hacer. Pensé en correr, pero estaba paralizada. Fue entonces cuando decidí levantarme y preguntarle qué quería, tratando de disimular mi miedo. Cuando me acerqué, hizo algo que nunca olvidaré. Se volteó de repente y comenzó a moverse a 4 patas, las palmas de sus manos golpeando el suelo como si fuera un animal. Eso no parecía humano, al menos no como yo lo conocía. Una risa alta y aterradora salió de su boca, y mi corazón casi se me sale del pecho. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. La sensación de peligro era total, y mi mente buscaba una explicación lógica que simplemente no existía. La risa continuaba, resonando por la casa silenciosa. El miedo me consumía por completo, y un impulso desesperado de salir de allí me dominó. Sin pensarlo, finalmente logré soltarme y correr hacia la puerta. Fue la decisión más rápida e instintiva de mi vida. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás, sintiendo el viento frío golpear mi rostro y la adrenalina apoderarse de mi cuerpo. No tenía a dónde ir, pero simplemente necesitaba alejarme de ese lugar. Las calles de Nuevo León estaban silenciosas, y sentía como si cada sombra fuera mi padre a punto de alcanzarme. No tenía celular, no había nadie que pudiera ayudarme, solo yo y la noche. Caminé sin rumbo, tratando de controlar la respiración y el pánico. Pasé toda la noche afuera, andando por las calles, sentada en bancos de plazas, intentando entender lo que había sucedido. Cuando finalmente amaneció, sentí un alivio leve, aunque aún había miedo. Lo que vi esa noche nunca tuvo sentido, pero de alguna manera, después de ese episodio, mi padre nunca volvió a beber como antes. Aún sin beber tanto, cambió. Se quedaba parado en diferentes momentos del día, inmóvil, sin mover un músculo, como si estuviera allí pero no estuviera. Me acercaba y sentía un peso extraño en el ambiente, una tensión inexplicable. Intenté hablar con él, preguntarle si estaba bien, pero era imposible, no respondía. Solo me miraba con esos ojos que parecían vacíos, y sentía un frío recorrer mi cuerpo. Cada día, aquel miedo regresaba en oleadas, aunque nada sucediera. Comencé a evitar los lugares comunes de la casa, siempre moviéndome de un cuarto a otro sin hacer ruido. La sensación de ser observada era constante. Dormir se convirtió en un desafío, y cada ruido, por pequeño que fuera, me mantenía alerta. Contaba los días para irme, y cuando finalmente decidí que lo haría, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. La decisión no fue fácil. Siempre había una mezcla de culpa y miedo dentro de mí. Pero algo me decía que no podía seguir viviendo allí. La noche antes de irme,
Me senté en el balcón, mirando las luces de la calle y sintiendo el viento en la cara. Mi padre estaba dentro, quieto, mirando la pared como si fuera la primera vez que lo veía en ese estado extraño. No dije nada y él tampoco. Había algo en el aire que no necesitaba palabras. Era como si el tiempo se hubiera detenido por unos instantes, solo para que pudiera asimilar lo que estaba pasando. El día que dejé la casa, organicé mis cosas con cuidado, sin prisa, pero con sensación de urgencia. Cada paso parecía un ritual silencioso de liberación. Cerré la puerta por última vez y miré hacia atrás. Él estaba allí, inmóvil, observándome, sin expresión. No sentí ni rabia ni tristeza, solo alivio mezclado con una extraña inquietud. El camino hacia el autobús parecía interminable, pero cada metro recorrido me hacía sentir más ligera. No hubo despedidas, no hubo gritos, solo el silencio pesado que dejaba claro que algo había cambiado para siempre. Después de mudarme, comencé a reconstruir mi vida. Alquilé un pequeño departamento en Nuevo León, lejos de todo lo que me recordara a esa casa. Trabajé en empleos simples, hice nuevos amigos y traté de dejar atrás mi adolescencia. Pero algunas noches, aún me despierto con el corazón acelerado, recordando esa risa que resonaba por la casa. Es un recuerdo que no se borra, por más que intente racionalizarlo. Es imposible olvidar el miedo puro que sentí esa noche. A veces siento como si algo hubiera sido arrancado de mí, y esa parte sigue vagando por lugares que no puedo imaginar. Curiosamente, lo más extraño no fue solo el episodio de esa noche, sino cómo afectó nuestra relación después. Mi padre nunca volvió a beber tan intensamente, pero su presencia se volvió inquietante. Se quedaba inmóvil durante horas, y mirar sus ojos vacíos era desconcertante. Intenté acercarme, entender lo que pasaba, pero no había nada que hacer. El miedo nunca desapareció del todo, incluso cuando estaba fuera de casa. Era como si ese momento hubiera dejado una marca permanente en nosotros dos, que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar. Con el tiempo, intenté entender qué pasó esa noche. Busqué explicaciones lógicas: estrés, alcohol, problemas psicológicos, pero ninguna encajaba perfectamente. La manera en que se movió, la risa, el vacío en sus ojos, nada parecía humano. Me quedé con eso en la cabeza durante meses, incluso soñando con la escena. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y tardaba en darme cuenta de que estaba segura. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver esa sombra parada en la puerta, observándome. Es un recuerdo que no quiero, pero que forma parte de mi historia. Cuando finalmente logré sentirme segura en mi nuevo hogar, comprendí que necesitaba reconstruir mi rutina. Empecé a cocinar más, cuidar las plantas del balcón y concentrarme en el trabajo. Pequeñas cosas que antes parecían simples, ahora tenían un significado mayor. Cada noche sin miedo era una victoria silenciosa, pero siempre que pasaba cerca de espejos o puertas abiertas, sentía un escalofrío. Era como si la memoria de esa noche todavía estuviera viva, siguiendo cada uno de mis movimientos. Intenté ignorarlo, racionalizarlo, pero algunas cosas simplemente no tienen explicación. La verdad es que, incluso lejos, el recuerdo de lo que pasó esa noche me acompaña. No hablo con nadie sobre ello porque sé que no me creerían. Parece mentira contada a amigos, pero es real, tan real como la vida que trato de llevar ahora. Mi padre falleció hace algunos años, pero nunca pude poner esa noche en perspectiva. Me imagino si él también recordaba, si sentía algo diferente en ese momento. Pero nunca pregunté. Lo que quedó fueron memorias desconectadas, extrañas, aterradoras pero imposibles de negar. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera corrido. La idea me da escalofríos. Tal vez mi vida habría tomado otro rumbo, tal vez nada hubiera cambiado. Pero no puedo olvidar el miedo que sentí, esa sensación de peligro inminente. Es curioso cómo una noche puede cambiar tanto nuestra percepción del mundo. Antes,
La casa era solo una prisión llena de discusiones. Después de esa noche, se convirtió en un lugar de terror silencioso, algo que nunca quise volver a visitar. Recuerdo que, en los primeros días tras irme de la casa, sentí culpa por dejar a mi padre. Algo dentro de mí decía que debía intentar ayudarlo, entender lo que pasaba, pero la racionalidad y el miedo hablaron más fuerte. No podía seguir viviendo con esa tensión constante, siempre alerta. Cada minuto en la casa era un riesgo invisible, y, de cierta forma, irme fue la única manera de salvarme a mí misma. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en mí misma. Antes de esa noche, era miedosa, pero lidiaba con ello en silencio. Después algo cambió. Comencé a desconfiar de cualquier movimiento repentino, cualquier sombra o ruido extraño. Las noches eran especialmente difíciles. Incluso estando sola, cerraba todas las puertas, aseguraba las ventanas y revisaba los rincones de la habitación antes de acostarme. Era un hábito que parecía irracional, pero no podía evitarlo. Cada ruido me recordaba su risa y cómo se movió como un animal. Esos recuerdos se quedan grabados en la memoria de una manera que nada puede borrar. Aún así, la vida continuó. Trabajé mucho para mantenerme, pagar el alquiler y organizar mi rutina. Los amigos preguntaban por qué estaba tan alerta, pero no podía explicarlo. Cualquier explicación sonaría absurda, así que hablaba solo de cosas cotidianas, evitando mi historia de infancia. Era más seguro así, pero de vez en cuando, estando sola, sentía ese escalofrío volver y notaba cómo mi cuerpo reaccionaba sin pensarlo. Es impresionante cómo el miedo puede arraigarse en la mente de forma permanente. También comencé a escribir sobre mi vida. Lo plasmaba en papel para intentar entender y procesar lo sucedido. Era mi manera de lidiar con los fantasmas del pasado sin enfrentarlos directamente. Algunas partes eran tan difíciles de escribir que tenía que parar y respirar profundamente. Pero, al mismo tiempo, había un alivio silencioso al registrar todo. Escribir se convirtió en una terapia que nadie podía cuestionar. Durante los años siguientes, empecé a salir más, a hacer amigos y relacionarme con personas que me daban seguridad. Pero ciertas situaciones todavía me mantenían alerta. Un vecino que golpeaba la puerta de manera extraña, un perro ladrando solo, incluso el viento moviendo las cortinas podía activarme. Lo que sucedió esa noche no desapareció. Se convirtió en parte de mi percepción del mundo. Recuerdo que, incluso años después, tuve un sueño recurrente. Estaba en mi antigua casa, y él seguía parado en la puerta de mi cuarto, con los ojos vacíos. En el sueño, intentaba gritar, pero mi voz no salía. Sentía el mismo miedo y la misma parálisis. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y me tomaba un buen rato darme cuenta de que estaba segura en mi departamento. Esos sueños disminuyeron con el tiempo, pero nunca desaparecieron por completo. Curiosamente, mi relación con la normalidad también cambió. Comencé a valorar momentos simples, como cocinar, tomar un baño tranquilo o escuchar música relajante. Antes, todo parecía urgente y peligroso. Después de esa noche, las cosas pequeñas se volvieron preciosas. Cada gesto cotidiano era una victoria silenciosa sobre el miedo que llevo desde mi adolescencia. A veces, al hablar con amigos sobre mi infancia difícil, evito contarles lo ocurrido. Sé que no me creerían. Algunos dirían que es exagero o invención de mi mente, pero yo sé que no. Fue real. Cada detalle, cada sensación, cada gesto de esa noche permanece en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. La certeza de esto es, al mismo tiempo, reconfortante y perturbadora. La vida continuó, con cambios, nuevos hábitos y seguridad adquirida poco a poco. Pero algunos recuerdos son como cicatrices invisibles. No duelen todo el tiempo, pero aparecen de repente, recordando que algo ocurrió y que no todo puede explicarse. Es una mezcla de miedo, respeto y admiración silenciosa por la propia supervivencia. A veces me pregunto si él también recordaba, si sentía algo distinto. Nunca pregunté y creo que nunca lo haré.
La relación que teníamos estuvo marcada por el miedo y el silencio, y quizás así decidió el universo dejar esa experiencia en nuestras vidas. No hubo disculpas, no hubo explicaciones, solo su presencia extraña y la sensación de que algo había cambiado para siempre. Hoy vivo sola en Nuevo León, y mi vida es tranquila. Tengo mi trabajo, mi rutina, mis amigos y mi propia paz. Pero el recuerdo de esa noche todavía me acompaña, silencioso, discreto, pero constante. No siento miedo todo el tiempo, pero sé que esa experiencia dejó una marca profunda que me moldeó de formas que nunca imaginé. Y aún así, no puedo evitar preguntarme qué fue lo que realmente sucedió. ¿Fue solo alcohol, un brote o algo que desafía explicaciones humanas? Nunca lo sabré. Tal vez la vida sea así, llena de misterios que no podemos resolver, y eso, de alguna manera, me hace valorar aún más cada momento seguro y tranquilo que logré construir. Incluso después de tantos años, cuando paso cerca de puertas abiertas en la noche, mi corazón todavía se acelera. Es como si mi cuerpo recordara antes que mi mente. Intento racionalizar, decir que no hay peligro, pero la sensación de alerta permanece. A veces me detengo y escucho los sonidos de la casa, del edificio, de la calle, esperando oír algo que no está allí. Es un hábito que no puedo eliminar, pero tampoco quiero eliminar por completo. Es una defensa silenciosa que cargo desde esa noche. Todavía hoy, cuando pienso en su risa, siento un escalofrío recorriendo mi columna. No era una risa común, tenía algo distorsionado, algo que no parecía pertenecer a un ser humano. Intento recordar los detalles, pero cada vez que lo hago, la memoria vuelve con intensidad, dejándome nerviosa. Y lo más perturbador es que no puedo explicar qué fue. Todo lo que viví esa noche desafía cualquier lógica. He aprendido a aceptar que algunas cosas simplemente no tienen explicación. No sirve de nada buscar respuestas, teorías o justificaciones. Esa noche está grabada en mí, y quizás así debía ser. El miedo que sentí, la sensación de peligro, la transformación en el comportamiento de mi padre, todo forma parte de mi historia, y negarlo sería negar mi propia vida. Comencé a observar más a las personas, a desconfiar de pequeños gestos, a leer señales que antes no notaba. Esta percepción me ha protegido en varias situaciones de mi vida adulta. Y, de alguna manera, siento gratitud por haber aprendido tan joven a prestar atención a los detalles. Pero esa gratitud viene acompañada de un peso constante, un recuerdo silencioso de lo que pasó y de lo impredecible que puede ser el comportamiento humano.